Estas cosas pasan cuando estamos con transmisión en vivo. Tuvimos un problema con el micrófono. Yo, si no me escucharon, bueno, yo soy el encargado regional de la Subdirección de Pueblos Originarios del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural. Soy de profesión asistente social, titulado acá en la Universidad de Magallanes, magallánico por adopción. Y como dicen por otros lados, nacido en el norte, malcriado acá en Punta Arenas. Vamos con este interesante panel que habla acerca de la relación de pueblos originarios y el Estado y los esfuerzos que hace por revitalizar las culturas. Antes de la existencia del paso interoceánico, ya existía en este agreste paisaje pueblos. El deshielo que diera forma a la geografía como la conocemos hoy hizo que estos pueblos se ubicaran en los distintos parajes y extremos de este territorio, dando lugar a la geografía humana con la que se encontró el navegante portugués. Antes de la presencia europea en estas latitudes, en este rincón del planeta, convivían pueblos distintos, se relacionaban las distintas culturas, desde sus propias particularidades, tenían lugares de encuentro, sitios de intercambio. Antes de los navegantes y ganaderos afuerinos, los pueblos originarios navegaban por intrincados canales, pastoreaban guanacos, nutrias, huemules. Antes del establecimiento del Estado chileno, estos pueblos fueron guías y prácticos para navegantes y exploradores, y su conocimiento de este espacio permitió otras ocupaciones humanas. La ignorancia y el etnocentrismo, la ambición desmedida e inmoral, acorraló e intentó extinguir a estos pueblos originarios. Hablamos de los Cahuéscar, Aoniquenc, Selknam, Yagán y Jauch. Hoy, en que la sociedad es consciente de los errores pasados y reconoce la riqueza de la diversidad cultural y de cada cultura en particular, el Estado, entonces, cobra especial relevancia en mantener vigentes las diversas expresiones culturales en un contexto industrializado y revitalizar aquellas que, por las razones señaladas anteriormente, corren peligro de desaparecer, permanecer desconocidas o postergadas frente a la sociedad en su conjunto. Desde este Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la Subdirección de Pueblos Originarios del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, desde el año 2016, viene ejecutando el programa de fomento y difusión de las artes, las culturas y de los pueblos indígenas, que acompaña y robustece el esfuerzo de los pueblos por revitalizar sus propias culturas, con acciones relacionadas con la enseñanza de las lenguas, transmisión de artes y técnicas tradicionales, reconstrucción de la historia de los pueblos, facilitar los encuentros a la usanza ancestral y otras acciones que son priorizadas desde las mismas bases sociales de las comunidades depositarias de las culturas originarias. En el siguiente espacio, escucharemos a representantes del Estado comentarnos el modo en que las políticas públicas se hacen cargo de la presencia de las culturas originarias en la sociedad chilena. No se está escuchando el audio. Adelante, Graciela. Gracias. Creo que tenemos problemas de audio y esperemos que se pueda escuchar. No sé si me escuchan. Bueno, para partir,
Buenos días a todas y a todos los presentes en este seminario. Mi nombre es Graciela Cabral Quidel, profesional del Departamento de Salud, Pueblos Indígenas e Interculturalidad de la División de Políticas Públicas Saludables de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud. Primero, agradecer esta invitación. Sin duda es un espacio que nos ayuda y también nos permite un poco analizar los procesos en materia de derechos de los pueblos indígenas. En esto, sin duda, cuando uno habla de abordar el tema de la interculturalidad con pueblos indígenas, es un proceso. También está presente los contextos. Hay una historia detrás de esto, una necesidad, un problema que atender. En este marco se han instalado políticas públicas en distintos sectores y dentro de eso también el Ministerio de Salud, el sector salud, también tiene una política de salud pueblos indígenas que lleva más de 20 años, pero sin duda está el tema de análisis desde las concepciones, desde las perspectivas que se ha instalado el tema y las acciones que se van realizando, porque son contextos distintos, son necesidades, son problemas que hay que abordar en forma muy distintas hoy día, que nos deja un desafío también para seguir mejorando el quehacer en el sector salud. La presentación que vamos a hacer ahora como sector es un poco mirar la política salud pueblos indígenas, que fue en el año 2006 que se publica, pero hoy día estamos en un contexto muy distinto. Para eso también nos deja instalados un desafío para poder ir trabajando mejor el tema de salud pueblos indígenas a nivel nacional. Vamos dando el segundo power, que es un poco el contexto y antecedente que plantea la presentación, es organigrama general que tiene el Ministerio de Salud, que parte con el ministro actualmente y los gabinetes de los ministros en distintas áreas. Acá lo que quiero mencionar, que hay dos subsecretarías de salud, que es la de red asistencial y salud pública. De lo que estoy hablando es de salud pública, donde está el tema mucho más de normativa y también el tema está instalado desde la Seremi de Salud a nivel nacional. Están también redes asistenciales. Yo sé que conocen el programa de salud pueblos indígenas, que es más conocido por PESPI, que también está instalado en los servicios de salud y también en los establecimientos de atención primaria, que son los consultorios y hospitales. En esta materia, el Departamento de Salud Pueblos Indígenas e Interculturalidad, porque también está en la línea de migrantes en salud, que también hay un equipo diferenciado en este sentido, tanto para abordar el tema de pueblos indígenas y también migrantes. En esta materia, en la siguiente presentación, en la 3, podemos hablar lo que es el programa y también la política de salud pueblos indígenas. ¿Cómo y cuándo surge el programa de salud y pueblos indígenas en el Ministerio? En el contexto nacional e internacional favorece el trabajo con pueblos indígenas, es que el movimiento social es indígena. Eso fue en el año aproximadamente en la década de 90, ¿ya? El tratado, convenios, normativas legislativas y políticas, que también se han ido trabajando, ¿ya? Por ejemplo, el tema de la ley de los pueblos indígenas. Experiencia en la región de Araucanía, ¿ya? Eso fue en el año 92, que fue un tema que fue trabajado por el tema de la dificultad de forma de comunicarse con un médico y pacientes, usuarios indígenas que eran hablantes del mapuzungún, fue una iniciativa que se instaló, aquello que se llama hoy día facilitadores interculturales. Y principalmente fue en la 9ª región que se nació en esa necesidad de poder instalar. Cuando se instala institucionalmente este tema, es en el año 96, se instala temas a nivel institucional que es en el Ministerio y los servicios de salud, ¿ya? Esta es una iniciativa local, hoy día está instalado a nivel nacional, se puede mencionar. Y en el año 2000, recién en el año 2000, formalización con el Programa Especial de Salud Pueblos Indígenas
asignación de recursos específicos, y esto significa que hay una resolución para poder trabajar el tema y se institucionaliza el tema, ¿ya? Luego, el 2006, algo que estamos hablando, es la publicación de las políticas públicas política de salud y pueblos indígenas, y ahí en adelante se construcción de normativas intersectoriales y mayores procesos de formalización de la temática de salud y derechos de los pueblos indígenas en materia de salud. Acá claramente podemos decir que nace primero una acción específica a nivel local, se transforma en programático, que es a nivel nacional, y luego la política, que en otros casos se han mencionado primero las políticas de salud y luego las programaciones para poder instalar los temas y abordarlos. Y acá fue lo contrario, porque fue parte de una historia que se instala, una demanda de los pueblos indígenas que parte primero en acciones específicas. Hoy día, el tema del programa, tanto en la línea técnica de nuestro departamento, está instalado a nivel nacional en 29 servicios de salud, que contempla el tema de hospitales de altas, bajas y mediana complejidad, y también el 16 Seremi de salud, que es a nivel nacional. Pasamos en las otras. En esto no podemos dejar de decir que esto también respaldado, ¿ya? No es algo también de decir es una voluntad política de una institución, no, está respaldado en las normas de derechos nacionales, derechos internacionales y sectoriales de materia de salud pueblos indígenas y también de la interculturalidad. Tenemos como 7 normativas que instalan el tema de derechos de los pueblos indígenas en salud, y también tenemos el convenio 169 que claramente nos demanda al Estado de garantizar una atención de salud con pertinencia cultural. Y también están las declaraciones de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. En este sentido, nuevamente reitero que el programa en el año 96 fue una iniciativa y luego fue ya por resolución. Pasamos en la siguiente. La política de salud y pueblos indígenas del MinSal de 2016, el propósito específico que tiene esto es contribuir al mejoramiento de la situación de salud de los pueblos indígenas a través del desarrollo progresivo de un modelo de salud con enfoques intercultural que involucre su activa participación en la construcción, ejecución, control y evaluación del proceso. Es la participación de los pueblos indígenas que tiene que estar presente en este ámbito. Pasamos a la siguiente. La interculturalidad en la política de salud y pueblos indígenas. En esto acá está presente el del año 2006. Estamos haciendo una lectura de 2006. La interculturalidad será entendida como un proceso social interactivo de reconocimiento, respeto y colaboración entre 2 o más culturas en un espacio geográfico y clínico determinado. La interculturalidad significa entonces la promoción de relaciones de confianza, reconocimiento mutuo, comunicación efectiva, cooperación y convivencias y derechos a la diferencia. Eso es la definición que tiene hoy día la política. Relaciones interculturales según la política de salud y pueblos indígenas: voluntad, reconocimiento mutuo, interacción, aprendizaje mutuo, reciprocidad, horizontalidad, cooperación. Hoy día el tema de relaciones interculturales no puede estar centrado a la voluntad, tampoco entender que existe una horizontalidad sin conocer la inequidad, la desigualdad que existe en materia de salud pueblos indígenas. Pasamos a la siguiente. El objetivo del Programa Especial de Salud y Pueblos Indígenas, que no es parte de la política de salud, en esta materia es contribuir la disminución de brecha de inequidad en la situación de salud de los pueblos indígenas a través de la construcción participativa de planes de salud que reconozca la diversidad cultural, promueva las complementariedades entre sistema médico, promueva servicios de salud adecuados que responda a las necesidades, derechos y perfiles epidemiológicos de los pueblos indígenas en esta materia.
En esto, cuando se habla de complementariedad entre sistemas de salud, no es integrar claramente el sistema de salud al sistema oficial o tradicional del Ministerio de Salud, ¿ya? Acá tenemos claridad de que el sistema de salud de los pueblos indígenas es autónoma y es territorial. Por eso el respeto, el reconocimiento va en tema de la complementariedad, y eso significa de reconocerlo desde sus esencias, desde su organización y desde su terapia y práctica que tiene ese conocimiento. Pasamos a la siguiente. La política de salud y pueblos indígenas tiene varios lineamientos de acciones, pero actualmente lo que hacemos es un poco agrupar en esta línea las acciones específicas que se va desarrollando. La línea estratégica del Departamento de Salud, Pueblos Indígenas e Interculturalidad está, en primer lugar, está el tema de la transversalización del enfoque intercultural en los programas de salud. No es un tema de que nosotros llevemos solamente el tema de salud mental desde la línea de pueblos indígenas, sino trabajamos con el programa de salud mental que tiene el Ministerio de Salud. Y hay un equipo que son distintas divisiones. Hay 2 divisiones de atención primaria y también de los hospitales que trabajan el tema de salud mental, y ahí donde uno entra en tema de transversalización del enfoque intercultural. No es un trabajo paralelo, sin embargo hemos trabajado en lineamiento estratégico, en programas y en tema de orientaciones técnicas. También trabajamos, por ejemplo, en tema de Chile Crece, que también ha sido un trabajo transversal con el programa de Chile Crece, y lo otro ha sido también, por ejemplo, salud sexual y reproductiva, que también ha sido un trabajo a nivel nacional y que baja a nivel locales, que se va recogiendo la experiencia de trabajo que se va desarrollando a nivel de Ceremis y Servicios de Salud. El desarrollo de competencias, recursos humanos con enfoques interculturales. En esto ha sido un desafío permanente, porque sabemos que hay un cambio permanente también de profesionales. Acá hay una mirada que hay que considerar para poder trabajar el tema de la interculturalidad y de entregar una atención con pertinencia cultural, y eso significa una competencia de recursos humanos con un cambio de paradigma de ver el tema de salud, como el tema de entender la enfermedad desde una perspectiva lógica propio de sistema médico de occidental, pero también ver la perspectiva de enfermedad, salud y recuperación desde la perspectiva de los pueblos indígenas. Eso, ese nivel de competencia, de análisis que deben tener los profesionales, es una materia que ha sido lento, pero sí ha sido permanente en esta materia. En otros es el desarrollo del sistema de información de investigación epidemiológica y sociocultural. Esto es una área que siempre ha estado presente, ¿ya? Hoy día fue claramente visible en el contexto de pandemia la deficiencia que tenemos en el sistema de información. En esta materia lo hemos trabajado en tanto en las orientaciones técnicas, adecuaciones en normativas de 820, ¿ya? Donde se incorpora la variable de pertenencia indígena, que es un variable que hay que hacer la pregunta sobre el tema de pertenencia a pueblos indígenas, que es universal y también obligatorio en el sistema de salud. En ese marco hemos también trabajado campañas para poder trabajar desde que se haga la pregunta y también puedan responder los usuarios indígenas a nivel, no solo indígenas, sino a nivel universal, puedan responder las preguntas para poder mejorar el registro. Sabemos que es un proceso largo y que va a llevar tiempo, y en esto hemos sido constantes para poder ir trabajando. Hoy día por pandemia no hemos salido a trabajar a nivel regional, y ha sido también a nivel local el tema de capacitación, pero hoy día tenemos que adecuarnos también en materia de, por esta línea virtual.
Y en otro sentido que también hemos trabajado, que más adelante los voy a mostrar, el tema de investigación epidemiológico-sociocultural, que en algunos servicios se han priorizado para poder hacer sus planes y responder también un trabajo desde la problemática de salud de los pueblos indígenas. La participación y consultas indígenas. La participación es una base para poder trabajar con los pueblos indígenas. Acá la participación no es vertical en este sentido, porque sabemos que la particularidad de los territorios, de cada región, de cada Ceremi es distinto. Por lo tanto, las demandas, las necesidades, los problemas van a ser distintos. En esa materia siempre hemos fortalecido en la línea de participación o instancia de participación con pueblos indígenas y salud está instalado en la región. En esa materia siempre hemos sido constantes en las planificaciones que las regiones realizan, sea en forma participativa. La consulta, tuvimos una oportunidad de realizar la consulta hace más de 2015 probablemente, duró dos años, y eso ha sido también un desafío constante hasta hoy día para poder ir materializando el resultado de este proceso. En punto 5, que habla de la intersectorialidad y cooperación internacional. La intersectorialidad en tema de salud es un tema que ha sido de verlo desde una perspectiva también intercultural. No es solo del sector salud pueda resolver los problemas. En esta materia ha sido temas, por ejemplo, en tema de alimentación tradicional, que hoy día es un tema más constante, es el tema de la obesidad, el tema de algunas enfermedades ya crónicas, que está instalado también desde el mundo indígena, desde la población indígena. Hemos trabajado con algunos sectores, por ejemplo, INDAP, la Subsecretaría de Turismo, que estamos iniciando trabajo, pero también hemos trabajado en otros sectores, que es el tema de gendarmería, que también tienen una área de atención de salud, que tienen que entregar una atención de salud con pertinencia cultural para poder trabajar el tema de derechos de los pueblos indígenas. El proceso de elaboración y adecuación de políticas, normas y orientaciones técnicas, acá en cada programa, por lo menos en 5 programas, hemos trabajado y elaborado también orientaciones técnicas en conjunto. Aquí también ha hecho un trabajo, por ejemplo, adecuación de políticas públicas, cuando se habla por ejemplo, lactancia materna en tema de política, tenemos que estar presentes como un enfoque, como acción también programática y también en acciones específicas que se tienen que trabajar. En las normativas generalmente son adecuaciones. Por ejemplo, el tema de las entregas de la placenta para familias indígenas. Ha sido un proceso y que también fue un trabajo con las regiones. Orientaciones técnicas para registro de pertenencia a pueblos indígenas. También se trabajó la orientación de salud mental. En ese marco se va avanzando. Pasamos a otra presentación. Lo que estaba mencionando, los estudios de situación de salud, ¿ya? Estos perfiles epidemiológicos que tienen algunas regiones que se fueron elaborando desde el Ministerio, también en conjunto con los servicios y Ceremi, ha sido también una herramienta de poder focalizar y priorizar materia de salud, principalmente los problemas que le afectan a las poblaciones indígenas, principalmente. Pasamos a otras. Estas son las evidencias que han habido en tema de estudio. Varias regiones, incluso nos faltó algunas, que ya tienen su estudio, pero también lo van actualizando, porque algunos partieron el año junto con la política, salieron algunas, pero sí hoy día se ha podido ir actualizando también estos estudios. Es la base para poder planificar las regiones y también es la base desde el nivel nacional para priorizar materias de salud. Pasamos a la siguiente. Acá estamos como el tema del desafío, ¿ya?
si bien la política de salud pueblos indígenas tiene sus principios, tiene sus conceptos, tiene su estrategia y también tiene sus acciones específicas, pero hoy día hay que remirarla. Y eso significa repensar los conceptos y replantearse el propósito que hacer, exigir el diálogo, debate especializado, amplios y abiertos, la interculturalidad. La interculturalidad no parte solo de la voluntad y la reciprocidad. La interculturalidad es reconocer. ¿Reconocer qué? Reconocer la inequidad, reconocer que no existe esa relación entre el Estado y pueblos indígenas, la horizontalidad. Existe la verticalidad. Y en ese marco uno se plantea la interculturalidad para ir mejorando las relaciones y para poder responder a los problemas. Sabemos que también los estudios lo han demostrado, que la situación de salud de los pueblos indígenas es más desfavorable que los no indígenas. Frente a eso hay que plantearse la interculturalidad. La interculturalidad no es solo de reconocer que existe, es reconocer y también tener el tema de derechos y superar esto de la inequidad, esto de la desigualdad y también tratar de lograr esta relación de horizontalidad. La multiculturalidad también hay que trabajarlo, hay que empezar a ver cómo uno puede tener esta perspectiva, tener estas diferencias conceptuales es fundamental. La pluriculturalidad hoy día ha sonado muy fuerte, principalmente con este tema de la nueva constitución para los pueblos indígenas. Es una discusión que también está instalado en los pueblos indígenas a nivel territorial y nacional. La pertinencia cultural y la participación indígena. La pertinencia cultural es una metodología, es una forma de cómo esta materia de la interculturalidad, que es mucho más de enfoques y teóricos, la pertinencia te llega a trabajar la parte más de programático, poder dar la respuesta a materia de los problemas de salud de los pueblos indígenas. La participación indígena es la base de poder seguir trabajando y entender la realidad local también de los pueblos indígenas. Estos son los conceptos que hay que seguir trabajando. Es decir, la participación, yo quiero solo entregar información, solo que me entreguen información, o trabajamos o co-construimos un trabajo, una línea de trabajo, una política en conjunto con los pueblos indígenas. Ahí el tema de participación y consultas indígenas tienes un desafío para poder seguir trabajando. No descuidar otras dimensiones de la interculturalidad, el contexto sociopolítico, la desigualdad, el poder, clases sociales, vínculo con el Estado nacional y también el tema de la globalización. Pensar la diferencia como un derecho y como un derecho no solo individual, sino también colectivo. La necesidad de tener claridad de las competencias, atribuciones y funciones que el sector salud tiene en relación a los sistemas de salud de los pueblos indígenas. Acá nosotras siempre estamos en la disyuntiva, es decir, nos piden muchas veces la acreditación para los agentes de medicina de salud. Y eso no es competencia desde la mirada de interculturalidad, desde la mirada de los pueblos indígenas, no es una competencia del Ministerio de Salud y principalmente en la línea técnica. Es decir, nosotras respetamos propiamente el sistema, el conjunto de sistemas que tienen los pueblos indígenas, principalmente en el sistema de salud. ¿Ya? Esto significa de que cada territorio, cada forma de entender esta concepción de salud lo tienen ellos. Ahora, nuestro desafío es que dentro de la institución se reconozca que exista la competencia de los funcionarios de salud, puedan garantizar esa pertinencia cultural, que significa adecuaciones, respetar, ¿ya?, de su propio tratamiento que se va llevando paralelamente, que en algún minuto que hay que complementarlo, pero eso no significa institucionalizar desde la mirada de los occidentales. En este marco, hoy día también nos enfrentamos principalmente en el tema de la pandemia, ¿ya?
en el tema de desplazamiento, la autorización de la atención de los agentes de medicina, pero llegamos a conversar a nivel regional, que vamos trabajando, que cómo vamos a entender este tema, cómo lo vamos a trabajar, porque fácilmente las instituciones que no han abordado el tema nos piden el listado de MACHI, el listado de agentes de medicina, que es algo que está contra de nuestro alineamiento y también de los pueblos indígenas en su derecho. En ese sentido, hemos sido cuidadosos de ver cuáles son nuestras atribuciones y funciones. Acá la idea es que las instituciones, el sistema médico que trabaja el Ministerio de Salud, que son los hospitales, la atención del tema de prevención, la línea de promoción de la salud, tenga y reconozca estos conocimientos de los pueblos indígenas, que sean adecuados, los mensajes lleguen adecuados y que puedan complementarse en conjunto con el sistema de salud de los pueblos indígenas, que son autónomos y también se da a nivel territorial. Eso en el marco más generales en esta política de salud pueblos indígenas, y creo que el tema es seguir analizando, seguir actualizando la política de salud para poder llegar a este año que estamos, ¿ya? Que va a ser también después de esta pandemia, va a ser un trabajo muy distinto, sabemos eso, y eso significa también actualizar el conocimiento, actualizar también nuestro principio de la forma de trabajo con pueblos indígenas. Muchas gracias y quedaremos atentas en las presentaciones de los otros y también a las preguntas que puedes saber frente a esta materia. Muchísimas gracias, Graciela. Vamos a estar ahí atentos a las preguntas que se pueden hacer a través de las plataformas de la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, por Facebook y por YouTube. Vamos ahora con la presentación de don José Ancán Jara, subdirector nacional de Pueblos Originarios del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Esta presentación está intitulada Revitalización Cultural Indígena 500 años después. Buenos días, José. Adelante con tu presentación. Gracias, Blas. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación que se me hiciera desde la Seremía de las Culturas, en particular a la Seremi Catherine Ibacache. Y la subdirección de pueblos originarios tiene su origen en un proceso participativo. Eso para nosotros es como la marca de origen que tenemos y también nuestro orgullo, porque nosotros nacimos a propósito del proceso de consulta previa que se hizo para la creación del actual Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en el año 2014-2015, y fue un proceso de consulta previa al cual fueron convocados todos los pueblos indígenas, y también en nuestro caso invitamos a participar a la por entonces comunidad afrodescendiente de la región de Arica Parinacota, actual pueblo tribal afrodescendiente chileno, y también al pueblo en ese tiempo comunidad chango de Caleta Chañaral de Aceituno de la región de Atacama, hoy día también reconocido como pueblo, como el 10º pueblo indígena. Además, en particular esta presentación, quisiera decir que se nutre también de una reunión que se hizo el año pasado a solicitud de la señora ministra Consuelo Valdés, que ella nos pidió reunirse en el contexto de los 500 años del paso de Magallanes por el estrecho en la ciudad de Punta Arenas, en junio del año pasado, con representantes de los pueblos Cahuéscar y Yagán, para conversar con ellos respecto de su postura frente a esta fecha. Esa reunión se hizo en la Seremía y fue una reunión muy interesante, lo que implica una conversación de una autoridad de gobierno con representantes indígenas, con su postura. Fueron muy claros en plantear el tema de la invisibilización de la que han sido objeto, y se reunieron alrededor de 18 representantes y distintas organizaciones de toda la región, y eso habla también creo yo, de la actitud que las distintas autoridades de este ministerio han tenido frente al
al mundo indígena, un mundo que entró a la institucionalidad cultural de una forma, a partir de un proceso de participación, repito eso, y que se legitimó su participación hasta el día de hoy a producto del trabajo sostenido que hemos tenido de participación ahora a través del programa de fomento y difusión de las artes y las culturas de los pueblos indígenas que venimos implementando desde el año 2016 en todas las regiones del país, en la cual participan organizaciones de todos los pueblos y de distintos territorios. El tema de la cultura, y eso quedó muy demostrado, y también quisiera decir que, claro, que yo no me quiero erigir aquí como el representante de las organizaciones indígenas, mucho menos de esta región, mucho menos de los dos pueblos, Cahuéscar y Yagán, que existen en la región actualmente, sino como un a nivel de lo que el trabajo que nosotros hacemos a nivel de su dirección. Creo que de todas formas aquí debió estar presente el representante de esos pueblos en esta charla porque esto le atañe directamente. Bueno, dicho eso, creo que el tema de trabajar en el ámbito de la cultura, de las artes y el patrimonio permite apreciar el fenómeno cultural en toda su totalidad, y eso implica también la memoria colectiva, obviamente. Entonces, la presentación que yo hice es una parte a partir de una pregunta, ¿no? De que, como todos sabemos, Hernando de Magallanes y su expedición pasó por el estrecho de Magallanes hace 500 años atrás, y en ese paso, a las puertas de la entrada al estrecho, en el sector actualmente conocido como la Bahía de San Julián, actualmente territorio argentino, su expedición tuvo el primer y único encuentro personal que tuvo con representantes de los pueblos originarios de la región en ese momento. Todo indica que eran representantes del pueblo auniquenca, ¿ya? Y ese episodio creo yo que es paradigmático. Yo a partir de ese episodio estableció la reflexión que quiero plantear acá y que un poco se articula en torno al trabajo que nosotros hacemos, ¿ya? Lo primero que yo tengo que decir que la expedición de Magallanes era en sí una torre de Babel, es decir, ustedes ven ahí hay una controversia respecto de la cantidad exacta de tripulantes que tenían las 5 naos que salieron de San Lucas de Barrameda, pero todo indica que habían representantes, a lo menos, si nosotros nos ceñimos hoy día a ceñirlos por país, cosa que es un ejercicio bastante cuestionable, porque en ese momento los estados nacionales que existen actuales no existían, es decir, existían regiones o ciudades-estado, por ejemplo, decir que venían 35 italianos es relativo, porque en realidad venían representantes de regiones, venecianos, Sicilia y de otros lugares de la actual Italia. Y incluso en el mismo caso de España, que se supone que era la mayoría de los navegantes que venían en la tripulación, que eran 171 según esta cifra que manejo acá, a su vez, en ese tiempo no existía España, sino que existía el reino de Castilla y Aragón, el reino de Cataluña, y existían otros reinos. Entonces, evidentemente, y acá va a haber una exposición de un representante vasco, que el mismo Sebastián Elcano era vasco, ¿no? Como todo el mundo lo sabe, y en este minuto hay una disputa, podríamos decir, simbólica a través de qué nacionalidad era Sebastián Elcano, si era español o era vasco, ¿no? Y eso se va a plantear acá en la ponencia seguramente. Entonces habían vascos, andaluces, habían burgaleses y gente de otras regiones de la actual España. Portugueses, franceses, Francia también tampoco existía como Estado, entonces gente de distintas regiones de Francia, de Flandes, ya que eran todas las personas encargadas de los cañones, por ejemplo, de las 5 naos, eran todos flamencos en la expedición de Magallanes. Y lo interesante también que venían gente de Alemania, y aquí hay una categoría que son los negros, que venían 3 negros, que no sabemos exactamente de qué lugar eran, probablemente de origen africano, y una persona que era originaria de Málaga, que era de la zona de las Indias Orientales, que fue embarcado con la finalidad de servir de traductor, porque no olvidemos que el objetivo final de esta expedición era llegar a la isla de las especies, a la especiería, donde estaban todas estas especies que nosotros tenemos hoy día en nuestra cocina: el clavo de olor, el comino, qué sé yo, el jengibre,
y eran una moneda de cambio en ese minuto, a tal punto que valían casi, tenían el valor de una metálico, o sea, por las necesidades, digamos, que habían en la vida cotidiana, de conservación de los alimentos, etcétera. La otra, por favor, la pregunta que uno tiene que hacerse: ¿en qué idioma se comunicaban estos marinos en las naves? Bueno, probablemente las órdenes las daba Magallanes en castellano, porque él era, se supone, el representante de la corona de Castilla y Aragón, pero podemos entrar a dudar de esa situación, y entre los marineros también, ¿en qué idioma se comunicaban entre ellos? Dada esta verdadera torre de Babel de nacionalidades que venía en la expedición. Y eso acontecía a su vez en todas las demás expediciones, digamos. O sea, ahí las fuentes dicen que cuando Magallanes consigue la autorización del rey para armar esta expedición, se hizo como una especie de llamado público a embarcarse en la isla, y esto se hizo en la casa de contratación en la ciudad de Sevilla, actual España, Andalucía, y hay mucha gente que no se cubrió la dotación de tripulantes con habitantes de esa región, entonces tuvieron que abrir las otras regiones de Europa. Por eso también explica también la heterogeneidad de personas que venían en esa navegación. Y la otra pregunta: ¿con qué marco teórico? O sea, porque acá la reflexión es: ¿cómo se produce? O sea, ¿estaban preparados estos marinos europeos para encontrarse con indígenas, en este caso pueblos originarios de un continente completamente desconocido, que ellos no sabían que se suponía que iban a pasar por un tierra incógnita, como se decía en ese momento? Pero ¿cuál era el marco teórico, podríamos decir hoy día metodológicamente, que ellos que tenían para poder encontrarse, para poder comunicarse con para poder encontrarse con estos ciudadanos, estas personas? Y ahí, bueno, tenemos que entrar a cuestionarnos quién eran estas personas, cuál era su formación, digamos, su formación cultural, ¿ya? Y nos encontramos, claro, principios del siglo XVI, con marinos que pertenecían no pertenecían a las clases elevadas, muchas de ellos eran analfabetos, y claro, los comandantes efectivamente sabían leer y escribir, tenían más recorrido, habían transitado por distintas guerras, qué sé yo, pero en el inconsciente colectivo subyacía una visión bastante medieval, si se quiere, de la otredad, del mundo circundante. No podemos olvidar que o sea, hay que tratar de meterse en la mentalidad de una persona de principio del siglo XVI. Porque uno piensa ahora, claro, yo incluso puedo viajar, puedo ir a otro continente, puedo ver por internet las distintas realidades, puedo ver un programa de televisión. En ese minuto no existía nada de eso, no existían. Muy interesante las formas de cómo se comunicaban las naves unas con otras para no perderse en la travesía, sobre todo cuando había una tormenta, con un código de señales basado en un farol, en las banderas, qué sé yo, y así todos se perdían. Pero imaginen cómo era la comunicación intercultural en ese tiempo, ¿ya? Entonces, lo que sí podemos estar seguros de que, dada la influencia que tenía la religión en ese momento, era que ellos tenían una concepción teocrática del mundo, teológica, basada en la teología. La otra, por favor. Donde efectivamente estaba esta cosa de vamos a ver un mapa después más adelante, que como que ejemplifica esta concepción del mundo basada en una estructura teológica, donde se supone que el centro del mundo era Jerusalén, la ciudad, el lugar santo donde habría nacido Jesucristo, y el mundo conocido era como una especie de tregua, ¿ya? Era básicamente Europa, una parte de Asia y una parte de África. Entonces, todo lo demás caía en el mundo de lo que se llamaba en ese tiempo las antípodas, es decir, el mundo extracéntrico, el mundo excéntrico a ese centro del mundo, en una visión teológica. Entonces eso alimentó la idea de la monstruosidad, que eran una serie de historias que se alimentaron mucho en la Edad Media, sobre todo, y en principios del Renacimiento, suponiendo que en las antípodas, es decir, en este mundo externo a este Axis Mundi, existían monstruos, existían gigantes, existían seres con orejas desproporcionadas como este.
toda esta es imaginería de la época, toda esta yo la he sacado de representaciones gráficas de la época, el hombre orejudo. A la otra, por favor. Está el tema del canibalismo, que es un tema recurrente en la percepción que tenían los europeos de los indígenas de distintos lugares de América y también de distintos lugares de Asia, es decir, que experimentaban de carne humana. Recordemos que se supone, hay una de las versiones que circulan, que el propio Magallanes cayó muerto en un enfrentamiento porque la actual Filipinas, porque él se quiso meter en una controversia interna entre distintos grupos, y él lo que intenta es solucionarlo a través de la religión, porque él, claro, se suponía representante del emperador y estaba avalado por ser representante del emperador, también era representante de la religión. Entonces él intenta meterse en esa controversia y termina siendo muerto, y una de las versiones que circulan hasta el día de hoy es que él fue devorado por los aborígenes de la zona. La otra, por favor. Bueno, aquí está toda esta imaginería que circulaba mucho, que siguió circulando, los seres Colú, o los seres Alá, o los seres voladores, o sea, esas mezclas de seres con distintas, toda esta imaginería, y los navegantes que se marcaban estas expediciones tenían ese marco en su conciencia, y de hecho basta ver los mapas que circulan de la época, ¿ya? La tierra incógnita, y ahí donde dentro de este concepto es que ya estaba establecida la idea de los gigantes, ¿ya? De que en esta zona de la antigüedad existían distintos tipos de monstruos y existían gigantes, ¿ya? Y cuando uno analiza, y ese es el ejercicio que yo propongo hacer acá, es analizar a partir de la fuente primaria que nosotros disponemos del viaje de Magallanes, que es la crónica de Antonio Pigafetta, navegante italiano, que fue uno de los 18 sobrevivientes de la expedición, que dio la vuelta al mundo y con Sebastián Elcano completó la vuelta, y él después escribe una crónica. Esa es la fuente principal con la que disponemos, pero también disponemos los testimonios de otros navegantes, los que fueron apresados por los portugueses en el paso de vuelta cuando se detienen en las islas de Cabo Verde, y también otros que fueron tomados prisioneros por los portugueses en las mismas islas de la Especiería. O sea, tenemos otros testimonios que son de segunda mano, que son testimonios judiciales, los mismos documentos, cartas que escribió Sebastián Elcano cuando volvió en su viaje de vuelta. Ahí, bueno, en esta figura aparece representado el propio Magallanes, como ustedes pueden ver al centro, en la nao Trinidad, lo más probable, porque era la nao capitana de esta expedición, y el mundo circundante. Entonces ahí está desplegada toda la imaginería de la época respecto del mundo desconocido. El mundo está representada la Tierra del Fuego, como ustedes fuera a la izquierda, un fuego, están representados los tritones hacia los seres con cola, habitantes del mar, esta versión de que también anota Pigafetta en su crónica cuando los Saoniquén, la forma que ellos tenían de purgar su herida, eso también anota de meterse una flecha en la boca, está toda la imaginería desplegada en esta representación, que es muy interesante y muy hermosa por lo demás. La otra, esta es la representación del mundo que estaba en la época. Esta es una representación completamente teológica, ¿ya? Ustedes van a ver que hay un centro del mundo y todo lo que circunda es el mundo desconocido. Entonces el mundo circula, el mundo gira en torno a Europa, que forma Jerusalén, que es el centro del mundo, el centro de la cruz, Europa, Asia, una parte de Asia y una parte de África. Ese era el mundo conocido en la época. O sea, cuando Magallanes cruza el estrecho de Magallanes, ni siquiera está todavía completamente asumido de que Cristóbal Colón llegó a otro continente. Todavía todavía no está completamente asumido ni representado en los mapas, sino que seguía estando muy presente esta representación teológica que marcaba lo propio y lo ajeno, por así decirlo. Lo propio es el mundo conocido y todo lo demás es el mundo de las antípodas. ¿Ya? La otra, por favor.
hay una otra representación de la misma idea, esta imagen teológica imperante en la época, en distintos libros ilustrados, a otra. Y aquí está, claro, otra representación que es el trébol, el trébol con Jerusalén al medio, y aquí aparecen representadas las naos también, y una parte del mundo, de las puntas del mundo, de todo esto, todo lo que está fuera del trébol es mundo desconocido, es antípoda. Y obviamente en ese esquema, toda América, el mundo de las antípodas, para los europeos de la época, es un mundo desconocido y a su vez lleno de seres monstruosos, de seres que no constituían ser humano, y ahí data esta famosa controversia entre Padre de las Casas y la controversia de Valladolid, que ustedes conocen, donde se discutió ni más ni menos sobre la condición humana, sobre si los aborígenes de América, los pueblos originarios, tenían o no tenían alma. ¿Ya? Esa era la controversia que se dio en pleno siglo XVI. ¿Ya? La otra. Otra representación de los primeros mapas de la época, ya como abriéndose la idea de que existían otros mundos, están representadas las naves en sus viajes de exploración. La otra, por favor. Y aquí aparece la idea del gigantismo, una idea muy predominante y que, o sea, yo diría, lamentablemente o no, para los Aonikenk, encontró su correlato perfecto, porque, claro, entonces, cuando ellos se encuentran en Bahía San Julián con este Aoniken que le hace señas y establecen un primer nivel de como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, evidentemente los Aoniken tenían una talla bastante elevada según todos los testimonios, pero en ningún caso eran gigantes. O sea, efectivamente, y hay muchos estudios que lo han comprobado, los europeos de la época eran mucho más pequeños de lo que son hoy día los europeos. Esta idea del europeo como un tipo de 2 metros es una idea bastante alejada de la realidad, y eso se comprueba. Bueno, ahí Graciela acá que puede corroborarlo con el tema de la alimentación. Europa era un continente que había, de hecho, pasó en guerras permanentes hasta el siglo XX, hasta la Segunda Guerra Mundial. Europa es una sucesión de guerras hacia atrás en el tiempo, guerras de constitución de los estados, de constitución de los territorios, disputas eternas por un cierto territorio. Entonces, las guerras traen una consecuencia inevitable de hambre, y la talla promedio del europeo de la época era mucho más pequeña de lo que había que hacer el ejercicio de construcción. O sea, evidentemente los indígenas como los tehuelches, que eran, o Niquén, que eran tipos que vivían en otro contexto sociocultural, indígenas terrestres, nómades terrestres, donde todavía no se había introducido el caballo con la fuerza que se introdujo después, eran tipos que tenían un desarrollo físico mucho más y una alimentación mucho más potente de que la que tenían los propios europeos de la época. Bástenos recordar que una de las grandes causas de mortalidad de la propia expedición de Magallanes fue el hambre, ¿ya? Y el escorbuto. Entonces, claro, evidentemente, si uno encuentra un tipo que es más grande que uno, un poco más grande que uno, y uno a su vez está cargado de toda una subjetividad heredada que te hace mirar al otro como un ser monstruoso, y en este caso como un gigante, los tipos se transforman en gigantes para la imaginación. Y ese es el recuerdo que Pigafetta hizo, el gran aporte a la humanidad de transformar a los tehuelches en gigantes. ¿Ya? La otra, por favor. El tema del gigantismo tehuelche siguió circulando incluso hasta el siglo fines del siglo XIX, principios del XX, que acá aparece una de las últimas representaciones de una persona tehuelche ante unos ciudadanos europeos. Hay que recordar que el pueblo aoniquén o tehuelche, como le bautizaron nuestros antepasados mapuche, es un pueblo que cubría una enorme cantidad de territorio. Yo creo que es uno de los pueblos que sí tenía un control territorial más extenso hasta en sus distintas variantes territoriales, porque los aoniquén se supone que eran el sector que estaba más hacia el sur, hasta tocar con el estrecho, ¿ya? Y en sus distintas variantes
y esto ha sido muy estudiado en Argentina, incluso llegaban hasta la zona de la provincia de Buenos Aires, la Argentina. El pueblo Oniquén es un pueblo muy particular porque su presencia en Chile ha sido obviada y no ha sido reivindicada en Chile, ni siquiera hasta el día de hoy. Hay muchas personas en la región de... Yo he tenido oportunidad de conocer personas de la región de Aysén, sobre todo, que reivindican su pasado a Oniquén. Pero está asociada la pertenencia de Huelche a Argentina, así como los mapuches estamos asociados a Chile. Hay una construcción ahí de tipo geopolítica bien interesante. Vamos a hacer este análisis acá de lo que yo propongo del encuentro, ¿ya? El encuentro que se produjo en Bahía San Julián entre, lamentablemente aquí la proyección que tengo del PPT no la puedo ver muy bien, ni leer lo que dice. A ver. En Bahía San Julián se produce un encuentro que tiene tres momentos que podríamos graficar. Hay un primer momento en donde se acerca un tehuelche y Pigafetta dice, un día cualquiera se nos acerca un gigante, y él inmediatamente lo califica de gigante, y él le empieza a hacer señas a los navegantes, que están haciendo en ese minuto una parada esperando pasar el invierno. Estuvieron ahí desde principios de abril, fines de marzo, principios de abril, hasta el mes de agosto en San Julián. Estuvieron 5 meses. Y en ese momento, además, la expedición de Magallanes está viviendo una crisis interna, porque hay una parte de la tripulación, a lo menos 3 capitanes de 3 de las naves están queriendo destituir a Magallanes y volver a Europa porque consideran que el viaje es estéril y no van a conseguir el objetivo. Magallanes soluciona este motín ajusticiando a 3 de los amotinados. Hay que consignar que Sebastián Elcano fue también parte del motín, pero finalmente él se queda en la expedición. Y hay una segunda etapa donde hay un segundo encuentro donde Magallanes ordena capturar a dos de los indígenas oniquén que se acercan a ellos, y hace una estrategia que casi una representación operática de ponerle unos grilletes, así como regalarle como baratija, regalarle espejos y engañarlo en el sentido, y después sobre la misma ponerle unos grilletes para capturar. Ellos, claro, obviamente no conocen los grilletes, no se dan cuenta de lo que está pasando, y finalmente sí se dan cuenta y se produce querer escapar. Posteriormente Magallanes ordena que además de los 2 rehenes que tiene, se capturen a sus mujeres. Él lo que pretende, y esta es una práctica que era muy recurrente en la época por los expedicionarios europeos cuando iban a tierra desconocida, era tomar rehenes a indígenas locales y después para poder llevarlos a Europa. Eso lo hizo Cristóbal Colón, está documentado eso. La tercera etapa es que ordenan capturar a las mujeres, y se produce una pequeña... Los oniquén se rebelan y se produce un enfrentamiento armado en el cual termina muerto uno de los españoles. Esos 2 personas y después se produce un desbande, qué sé yo, y fracasa, no se puede llevar a cabo esta situación, y lo que pasa después es que esas 2 personas que fueron tomadas rehenes, uno termina en la nao Trinidad, en la nao Capitana, y el otro termina en la nao San Antonio, que es la nave que en medio del estrecho Magallanes decide devolverse a España, porque finalmente terminan 3 naos cruzando el Océano Pacífico y llegando a Asia. Entonces lo que pasa acá es que esas 2 personas fallecen en el viaje. A uno lo bautizaron como Juan y al otro como Pablo, ¿tá? Y esos serían como el resumen del primer encuentro entre la expedición de Magallanes, en este caso los indígenas oniquén. Es un encuentro bastante trágico, bastante violento, y que a mi juicio es paradigmático. Entonces ahí se produce una primera, por lo pronto los europeos pensando que los indígenas son gigantes, que son monstruos, y los indígenas pensando a su vez, aparentemente por el relato, que los españoles tenían una cierta
categoría sobrenatural, pero que finalmente terminan siendo personas que lo quieren secuestrar. Aquí, bueno, hay otros encuentros que son igualmente desafortunados. El primer encuentro que tiene Pedro Sarmiento de Gamboa con gente del pueblo Selknam, que se produce también en el Estrecho, en Punta de la Gente. La otra, por favor. Y que pasa lo mismo, y una representación de un encuentro, de un enfrentamiento que se produce entre corsarios holandeses y gente del pueblo Cahuéscar también, con la misma situación. Y la otra, también todo termina en el mismo estado. Hay un primer momento donde se produce un acercamiento, donde los europeos intentan acercarse, regalarle cosas a los indígenas, y hay un segundo momento cuando ellos intentan tomarlos para llevarlos a los barcos y se produce un enfrentamiento. La otra, también eso ocurre con los representantes del pueblo Cahuéscar, el pueblo Cahuéscar y el pueblo Jauch, que es uno de los pueblos que ya no existen en la región actualmente. Y es el mismo esquema en todos los casos. Y está también el otro encuentro final al final, el encuentro con una mujer Jauch en una foto tomada por el sacerdote de Agostini a principios del siglo XX. El encuentro que se produce entre los navegantes, en este caso holandeses. Hay un informe que es muy interesante de este navegante holandés, que es muy interesante en términos etnográficos, porque se produce el primer encuentro europeo con representantes del pueblo yagán, en Isla Navarino, en 1624. Y esto es bien interesante porque los representantes del pueblo yagán se enfrentan a los holandeses, y ellos dan muerte a 17 holandeses, y eso creó un mito en la historiografía local, de que los yaganes eran antropófagos y eran gente muy violenta. Y lamentablemente para ellos, y surge esta cosa de que ellos no son humanos, que son salvajes, que no tienen alma. Y lamentablemente para el pueblo yagán, después las personas que volvieron a encontrarse con ellos fue en el siglo XX, en el siglo XIX, y ni más ni menos que la expedición de Fitzroy, y posteriormente donde iba presente el señor Charles Darwin, ni más ni menos que Charles Darwin, el padre de la teoría del evolucionismo. Entonces, esa es una cosa que determina la relación, porque claro, ustedes saben quién es Charles Darwin y lo poderoso que tiene la teoría del evolucionismo hasta el día de hoy. Entonces, la pregunta es, ¿qué encuentros se necesitan hoy, 500 años después? Y aquí yo quiero detenerme un poco para hablar precisamente del trabajo que nosotros hacemos, que es el tema de la revitalización cultural. La revitalización, hay que asumir de que tal cual lo han reconocido distintos informes, la Comisión de Verdad y Nuevo Trato, y otros muchos informes que se han hecho a nivel nacional y a nivel regional, es que el Estado tiene una gran deuda con los pueblos australes, producto de su propia historia, de la historia bastante violenta que hubo para atrás, y de la situación de que hay pueblos que ya no están en la región, estuvieron y ya no están. Y a partir de esa situación, desde el mundo de la cultura, desde el mundo que a nosotros nos atañe, es fomentar procesos de participación. Nuestro trabajo en la región está sustentado en el derecho a la participación, que es uno de los derechos principal que está consagrado en el convenio 109 de la OIT. Es decir, participación permanente de las organizaciones en los planes, en este caso en el programa que nosotros aplicamos en la región, que tiene que ver con la revitalización, es decir, la revitalización de oficios, prácticas culturales que son propias de los pueblos, y que ellos le pidan al Estado, en este caso al Ministerio de las Culturas, que apoye esos procesos de revitalización para que nuevas personas aprendan el arte de la cestería y se pueda seguir reproduciendo estas manifestaciones culturales. Yo he puesto al final una serie de fotografías que corresponden a obras que desde el año 2016 a la fecha han ganado el sello Artesanía Indígena, que es un concurso de artesanía tradicional indígena que nosotros desarrollamos a nivel nacional desde el año 2016. La primera obra que ustedes vieron era de la abuela Gabriela Paterito, del pueblo Cahuéscar de Puerto Adén, que es una secta que se llama, tiene un nombre en Cahuéscar Pajstana,
esa, una cesta grande, muy hermosa, preciosa. La segunda es la obra de Julia González Calderón de Puerto William, del pueblo Yagán, que es un set de tres septos, en las cuales se desarrollan distintas formas de puntos de cestería. La tercera que es, esta es una mención honrosa que ganó en el Sello de Artesanía Indígena este año, Daniela Gallardo, del pueblo Yagán, en este caso de la comunidad Lom Zacaputa de Punta Arenas. Y esto es muy interesante, esa obra, yo la quiero porque en esa obra hay un ejercicio concreto de revitalización cultural en el caso de la secta de Daniela Gallardo, porque ella lo que hace es reproducir una de las obras que fue restituida de parte del Museo de Historia Natural de Santiago de Chile al Museo Martín Gusín de Puerto Williams, en una labor que va a continuar y que nosotros hemos estado involucrados con el gabinete de la ministra, del director nacional, porque ella lo que hace es reproducir una obra que pertenece al patrimonio cultural histórico del pueblo de Yagán, una de las obras que está en la colección Martín Gusinde, que está en el Museo de Historia Natural. Entonces ahí hay un ejercicio concreto de revitalización cultural, en el sentido que la persona lo que hace es hacer un estudio, estudiar el proceso de construcción, analizar la obra, analizar el punto, documentarse al respecto y después reproducirlo, ¿ya? La otra esa es la canoa de Francisco Arroyo Edén, de Puerto Edén, también ganadora del Sello de Artesanía Indígena en esta versión. Es una canoa construida con cuero de lobo marino y también tejida con fibra natural. Yo lo que quiero para terminar diciendo que y por supuesto, al final, un homenaje especial que yo quiero hacer en esta participación, el arpán OEA, que fue creado por Martín González Calderón, lamentablemente fallecido hace escaso tiempo, representante del pueblo de Yagán, de Puerto Williams, una persona que conocía el arte de la navegación tradicional de su pueblo, un artesano, una persona muy importante para el pueblo de Yagán y cuyo legado es invaluable, ¿ya? Yo lo que quiero resaltar en este caso es que estos pueblos que han padecido en carne propia la violencia extrema de parte de distintos agentes, tanto del Estado como agentes particulares, son capaces de seguir en pie y de mostrar voluntad de seguir existiendo, y no solamente eso, sino que revitalizar sus culturas. Ese es como lo que ellos están empeñados en este minuto, y nosotros, como un servicio del Estado, no tenemos más que apoyar esos procesos porque son fundamentales para el futuro de estos pueblos. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Interesantísima la presentación. Ahora nos preparamos para la presentación de Estado del Arte de la Educación Intercultural Bilingüe desde el Ministerio de Educación, presentación de don Felino García Choque. Todos estos contenidos, todas estas presentaciones van a estar disponibles en la página web www.amediomileniodelmar.cl para que después los puedan revisar con calma, ¿ya? Y tener una participación asincrónica, como se dice ahora, de este seminario, este webinar. Vamos entonces con don Felino García Choque. Él es profesor de educación, él es aymara, él trabaja en la región de Tarapacá, en la comuna de Alto Hospicio, es coordinador nacional de la Secretaría de Educación Intercultural Indígena del Ministerio de Educación. Les recuerdo también que pueden hacer consultas y comentarios en las redes sociales, YouTube, Facebook de la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, las que serán compartidas, respondidas al final de esta presentación. Suma uro taspacha hilayanaja, culiayanaja, una mati acauruna para las españoles pachani.
Agradecer en primer lugar la invitación y la oportunidad también de poder compartir lo que desde el Ministerio de Educación y específicamente desde la Secretaría de Educación Intercultural Indígena y el Programa Intercultural Bilingüe estamos desarrollando como política respecto a la educación hacia los pueblos indígenas y en este contexto también de lo que es lo que la región en Magallanes está desarrollando, ¿sí? En primer lugar quisiera partir diciendo que si puede cambiar la pantalla, la diapositiva, ¿ya? La realidad actual en que nos encontramos, dado que el anterior expositor relataba, ¿no es cierto? Hoy en día hay una realidad en que estamos viviendo, de reconocimiento de pueblos indígenas, inmigrantes, etcétera, una realidad más diversa, y esa misma realidad se refleja en las salas de clases, donde hoy día también el Ministerio de Educación desarrolla acciones pedagógicas. De tal manera que en ese contexto es la política que estamos desarrollando. Avanzamos en la siguiente diapositiva. Quiero desarrollar mi presentación en tres momentos. Una que tiene que ver con la trayectoria de la educación intercultural bilingüe a partir de la ley indígena, ¿no? que desde allí donde se va articulando distintas acciones, y ver cómo hasta el día de hoy hay hitos, ¿no? En términos de tiempos, ciclos de tiempos que han ido recorriendo, y actualmente el avance que hemos tenido. Y un segundo momento tiene que ver un poco con la explicación de cuál es la política de educación intercultural que estamos desarrollando. Y finalmente, en la proyección que viene hacia adelante, ¿ya? Vamos a la siguiente diapositiva. Allí indicar de que a partir del año 1993, donde se promulga la ley indígena, ¿no es cierto?, donde claramente allí el Estado plasma lo que debiera hacer, desarrollar en relación a los pueblos indígenas y en materias de educación. Está el compromiso entre el Ministerio de Educación y en conjunto con la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, desarrollar acciones o una acción programática respecto al fortalecimiento de la lengua y generar contenidos, ¿no es cierto?, en los distintos, dentro del sistema, en los distintos niveles educativos. Transcurren alrededor de 6 años aproximadamente, recién el año 1999 se crea el Programa de Educación Intercultural Bilingüe al interior del Ministerio, un programa pequeño que nace, ¿no es cierto?, que se dedicaría a generar una propuesta de lo que sería una política de educación intercultural bilingüe. Desde allí transcurren los años hasta el año 2009, alrededor de 10 años aproximadamente, y en ese marco también el Ministerio de Educación es parte de lo que el Estado desarrolla en forma integral con los pueblos indígenas a través del Banco Interamericano de Desarrollo, con el préstamo del BID y el programa Orígenes. Y el año 1999 vemos allí que termina ese proceso con la creación del decreto 280, que crea el sector de lengua indígena para 4 pueblos, Aymara, Quechua, Rapa Nui y Mapuche. Al mismo tiempo, en ese año también hay una modificación a la Ley General de Educación, donde también se establece dentro de los principios lo que es la interculturalidad, ¿no? Y también en su artículo 28 establece también en los distintos niveles la posibilidad de crear, ¿verdad?, y fortalecer la lengua indígena dentro del proceso educativo. Otro aspecto importante que también ocurre ese mismo año tiene que ver con el convenio 169, en la cual Chile, ¿no es cierto?, se adscribe, y a partir de allí también comienza su vigencia. Por tanto, estos son hitos que van marcando el desarrollo de la educación intercultural bilingüe. La siguiente diapositiva. Vemos que de allí, desde el año 2009 al 2014, en ese ciclo también, ya el año 2014 se crea la Secretaría de Educación Intercultural Indígena, ¿no? Una unidad que de alguna manera también permite desarrollar un poco más en lo que tiene que ver con las políticas, ya que el programa de educación intercultural bilingüe se aboca mucho más en el trabajo práctico en escuelas, en terreno, más bien pendiente a lo que es la ejecución. Luego, el año 2017,
se dicta el decreto 301, ¿ya? Dado que, teniendo la asignatura el sector de lengua indígena, se requería el recurso humano, en este caso, ¿no es cierto?, el agente educativo que pudiese impartir dicha asignatura. Y eso obviamente son los educadores tradicionales, pero sin embargo no había un reconocimiento, ¿no?, como tal para impartir dicha asignatura. Y lo que hace el decreto 301 precisamente es reconocer a este nuevo agente educativo, ¿no? Esto obviamente todo en el marco de lo que es el convenio 1C9, donde hay una participación desde la elección de los educadores tradicionales, ¿verdad? Y luego la validación y la constatación de competencias, que finalmente se incorpora al aula, ¿no?, a impartir esta asignatura. Luego ya actualmente el año 2020 hay otro ciclo, otro tiempo que transcurre, donde hoy día ya tenemos también las bases curriculares, no solo para 4 pueblos, sino ahora para los 9 pueblos indígenas, ¿no?, que han sido reconocidos. Y un 10º programa que tiene que ver con la interculturalidad para todos. De tal manera que hoy día está bueno, fue firmado por el presidente y está en su proceso de tramitación en la Contraloría para la toma de razón. Y dentro de la planificación es poder implementar a contar del próximo año. Entonces, como vemos, a partir del año 1993, de la creación de la ley indígena, han pasado distintos hitos, momentos, y podemos decir que esta política ha ido desarrollando, ha ido avanzando con ciertos hitos que nos permite ya ser parte del sistema, ¿no? Y eso es lo que, en términos de trayectoria, poder también un poco mostrar y explicar. Luego pasamos a lo que sería la política, en términos de organigrama. Aquí hay un pequeño cuadro allí, donde en el cuadro verde arriba está la Secretaría de Educación Intercultural Indígena, dependiente de la Subsecretaría de Educación, ¿no? Y más abajo el Programa de Educación Intercultural Bilingüe, que depende de la División de Educación General, que es la instancia, como les decía, más operativa en regiones. La siguiente. Los objetivos del Programa de Educación Intercultural Bilingüe tiene que ver con desarrollar competencias interculturales, no solo en los estudiantes indígenas, sino que también en los estudiantes no indígenas, ya que aquellos cursos o escuelas que tienen porcentaje de estudiantes indígenas y que están impartiendo dicha asignatura, participan todos los estudiantes del curso, ¿no? El otro objetivo tiene que ver con que se pueda avanzar hacia que los estudiantes logren comunicarse en su lengua originaria, dependiendo obviamente del contexto de uso social de la lengua. En el caso de aquellos pueblos donde la lengua ya se habla muy poco o no se habla, o en distintos contextos, ¿no? Uno puede ver este mismo caso en Aymara, por ejemplo. Hay territorios donde hay mayor vitalidad, pero hay territorios o zonas urbanas donde ya la misma lengua no se habla muy poco. De tal manera que, dependiendo de ese contexto, ¿no es cierto?, es que también se puede avanzar en el uso o la forma de comunicarse, o algunos repertorios lingüísticos en caso ya extremos, ¿no es cierto?, donde ya la lengua casi no se habla, pero sí quedan, ¿no es cierto?, algunos toponimias que permitan, ¿no es cierto?, ir revitalizando, haciendo uso, rescatando, etcétera. Y el otro objetivo tiene que ver también con generar más bien mayor autoestima en los estudiantes indígenas, ¿no? De su cultura, con identidad, y en términos más bien, ¿no es cierto?, desarrollo más personal. La siguiente diapositiva. Hay 2 focos fundamentales de trabajo que desarrollamos. Uno que tiene que ver con la educación intercultural para todos, ¿no? Aquí incorporamos, ¿no es cierto?, la asignatura de lengua indígena para que al interior del currículum nacional, ¿verdad?, se promueva el diálogo de saberes y conocimientos, ¿no? Tanto dado que la asignatura se desarrolla mayormente en la lengua, en conocimientos propios, contenidos culturales, y generando espacios propios, pero como desde allí empieza a dialogar con las otras asignaturas, ¿ya? Que finalmente hablamos de una práctica pedagógica más bien intercultural, que haya diálogo de espacios, diálogo de uso de lenguas, diálogo de conocimientos y saberes, ¿no? Diálogo de estrategias y metodologías de enseñanzas también. En el fondo eso es lo que promueve, como decía, no solo para estudiantes indígenas, sino también para los estudiantes no indígenas, generando estas competencias y obviamente contribuir de esta manera a que a futuro podamos tener ciudadanos interculturales. Otro foco de trabajo tiene que ver con la educación intercultural bilingüe para pueblos indígenas.
Esto ya más bien en donde aquellos lugares, escuelas o territorios o áreas de desarrollo indígena en que se puede desarrollar procesos de bilingüismo, de inmersión lingüística o de nidos de lengua en algunos casos, que nos permita generar experiencias pilotos. Y también avanzar hacia lo que a futuro sería una política de planificación lingüística, es decir, o sea, hay grandes posibilidades de cómo ir desde la práctica, ir avanzando hacia la generación de políticas. Estos dos grandes focos, por un lado lo que es la educación intercultural y por otro lado lo que es la educación intercultural bilingüe, ¿no es cierto?, en aquellos territorios o áreas de desarrollo indígenas donde se pueda desarrollar pilotos o acciones pedagógicas o escuelas que obviamente estén interesados junto con su comunidad a desarrollar estos procesos mucho más de fortalecimiento lingüístico. La siguiente diapositiva. Dentro de los propósitos formativos que promueve esta asignatura, ¿no?, ya que, como les decía, somos parte, ¿no es cierto?, de lo que es la institucionalidad, y en ese contexto, obviamente, el área donde desarrollamos tiene que ver en la escuela, ¿no?, de cómo la estructura ministerial se implementa. Pero, sin embargo, la atención siempre va a estar en cómo generar procesos mucho más específicos desde lo que son los saberes y conocimientos de los pueblos, desde la forma y la metodología, cómo se enseña los conocimientos de los pueblos indígenas, ¿no? Siempre se va a producir esa tensión al interior de la escuela. Pero en el fondo lo que queremos lograr o avanzar es que generar, como decía, identidad, una formación integral, dado que el conocimiento, la práctica cultural desarrolla el conocimiento integral. Sin embargo, la asignatura se debiera desarrollar de la misma forma, ¿no? A partir de allí transversalizar con otras asignaturas que se desarrollan de forma más disgregada, ¿no?, en el sistema. Generar competencias interculturales, como les decía también, rescatar, revitalizar y fortalecer las lenguas y culturas originarias, es decir, todas las culturas, las lenguas no están en el mismo nivel, pero sin embargo es posible generar procesos, ¿no?, con la participación de las propias comunidades, los padres y apoderados, ¿no?, en que el estudiante empiece a investigar, en que el mismo profesor, en que el mismo educador tradicional, que es mediador entre la comunidad y las escuelas, ¿no?, generen estos procesos de ir rescatando saberes y conocimientos y llevar al aula para generar este diálogo intercultural. Luego, conocimiento de la propia historia de los territorios, valorar las técnicas, artes, oficios tradicionales y las personas que las practican, es decir, cómo, ¿no es cierto?, estos saberes de las personas que practican también sean puestas en valor y puedan ser también reconocidas, ¿no es cierto?, dentro del sistema educativo. La siguiente diapositiva, los ejes de las bases curriculares que actualmente ya están, como les decía, en proceso más bien de toma de razón de parte de la Contraloría para los 9 pueblos indígenas, donde allí se incluye el pueblo Cahuáscar y Yagán, obviamente. Desarrolla un gran eje que tiene que ver con la cosmovisión de los pueblos originarios, es decir, las miradas distintas de cómo cada pueblo, ¿no es cierto?, tiene del mundo. El caso pueblos australes, en algún momento dentro de la consulta, de las jornadas de consulta que desarrollamos, y decían, mira, su mirada es desde el mar hacia el continente, hacia el espacio más de tierra. En cambio, los andinos miramos, ¿no es cierto?, desde los cerros, ¿no?, desde esos espacios hacia los ríos, hacia los mares, hacia la pampa, etc. Entonces son visiones que cada pueblo, ¿no es cierto?, puede ir desarrollando en los programas de estudio o en la forma desde allí, y desarrollando sus conocimientos también. Otro eje tiene que ver con el patrimonio, con las tecnologías, técnicas, ciencias y artes ancestrales de los pueblos originarios. Es decir, como también ese saber de los pueblos, la tecnología que se van desarrollando, la ciencia, el saber y su conocimiento, ¿no?, dialoga también, ¿no?, con la ciencia como es conocida. El conocimiento de su territorio, la identidad, memoria histórica de cada uno de los pueblos, es otro eje también que se van desarrollando a lo largo de los distintos niveles, los programas de estudio. Y también la lengua, la tradición oral, ¿no?, la iconografía, prácticas de lectura y escritura, es decir, siendo aún una lengua más desarrollada oralmente, pero también es necesario avanzar hacia lo que sería la escritura. Entonces, hacia la estandarización, hacia la normalización, todos estos son procesos que en el fondo, ¿no es cierto?, que está plasmado, puesto en estos ejes que son de las bases curriculares y que posteriormente se desarrollaría a través de los programas de estudio y finalmente en las prácticas pedagógicas. La siguiente diapositiva. Como proyecciones hacia adelante, ya les decía, está planificado la implementación
estas nuevas asignaturas a contar del año 2021. Para los 9 pueblos indígenas, comenzando desde primero y segundo año básico. Ya los programas de estudio hoy en día también están en el Consejo Nacional de Educación para los 9 pueblos. El año pasado, el año 2019 y parte de 2020 también, con toda la situación que hemos estado viviendo, ¿no? De alguna manera hemos podido incorporar la participación también de los educadores tradicionales, ¿no? De algunos sabios indígenas que han participado en lo que es la elaboración de los programas de estudio. De tal manera que en el proceso también de levantamiento curricular, el proceso de consulta, hubieron muchos insumos, ¿no? Relativos a los programas de estudio que se levantaron, ¿no? Y que eso hoy día también de alguna manera se está plasmando en los programas de estudio. El otro desafío que viene también para el próximo año, bueno, y que de alguna manera lo estamos desarrollando, tiene que ver con la implementación del decreto 301, ¿no? Y especialmente también en estos 5 pueblos que se incorporan a contar del próximo año, donde los educadores tradicionales también, a través de este decreto 301, hay ciertos procesos que deben cumplir, pero que finalmente se incorporan a la sala de clases. Ahora, obviamente hay un proceso, ¿no? Hay un proceso en que hemos determinado que se formen estas duplas pedagógicas, es decir, el acompañamiento de un profesor. Si bien es cierto, lo que los educadores tradicionales traen desde sus comunidades, desde sus saberes, tiene que ver con la lengua y la cultura, pero sin embargo el desarrollo pedagógico dentro del aula de una sala de clase obviamente son competencias que están en los profesores, pero de tal manera que el acompañamiento o el poder formar esta dupla no nos permite también desarrollar, ¿no es cierto?, de una mejor forma la implementación, especialmente, como les decía, en los 5 pueblos que se incorporan el próximo año, ya que los otros 4 pueblos ya han ido experimentando, han ido desarrollando, o sea, es decir, los educadores de alguna manera han ido avanzando también. Y allí otro de los aspectos como actividad quizás poder mencionar es que, por ejemplo, en la zona Licarantay, en conjunto con la Universidad Católica del Norte, allí se está viendo también la posibilidad de que los educadores tradicionales avancen hacia lo que sería la profesionalización, ¿no? Obviamente aquellos educadores que así lo estimen y lo desean también, ¿no? Lo mismo en Valdivia. Es decir, cómo avanzamos en cada uno de los pueblos también apoyando, ¿no?, al proceso de formación de los educadores tradicionales. Obviamente aquellos que en realidad a lo mejor no tienen ningún sentido de volver a una universidad y poder decir, mire, en realidad yo los saberes y conocimientos que tengo ahí con la edad que tengo, obviamente no tengo necesidad, sino que más bien lo que yo me interesa es desarrollar más bien desde lo propio, desde la metodología. Y para ello, obviamente, el decreto 301 no hay ningún problema para que los educadores tradicionales se incorporen al sistema educativo. Luego, lo que viene también para el próximo año tiene que ver con la elaboración de materiales didácticos. Obviamente, teniendo la base curricular en los programas de estudio, lo que viene ahora son los materiales didácticos de apoyo complementario al desarrollo pedagógico de los educadores tradicionales. Finalmente, lo que esperamos, ¿no es cierto?, es que en el aula se desarrolle una pedagogía intercultural, ¿no? Hacia allá queremos avanzar. La diapositiva siguiente mostramos allí, obviamente, cómo desde las bases curriculares, ¿no es cierto?, se desprenden los distintos programas para cada uno de los 9 pueblos, ¿no? Y allí las bases curriculares recogen, ¿no?, una base para los 9 pueblos, entonces se definen los ejes y ciertos objetivos de aprendizaje, pero ya en los programas de estudio viene más en detalle lo que cada pueblo va a desarrollar. Pero finalmente, como les decía ya, viene también lo que sería la elaboración de materiales didácticos, la capacitación de los educadores tradicionales, tanto a través en las regiones, como los mismos sostenedores, desde el programa intercultural, y en algunos casos también desde el CPIP, que es el Centro de Perfeccionamiento, que hoy día ellos también han incorporado el componente de educadores tradicionales para las capacitaciones, ¿no? Y la elaboración de texto, es decir, se desprende, ¿no es cierto?, es un gran desafío en los años que vienen. Y la última diapositiva, que tiene que ver más bien, quizá un poco reflejar lo que sería la implementación de la asignatura de lengua y cultura de los pueblos originarios ancestrales, ¿no? Las bases curriculares para los 9 pueblos, la asignatura, ¿no?, los programas de estudio, versus cómo transversaliza hacia las otras asignaturas que tiene el currículum nacional. Y hacia allá apostamos, tal cual como decía el objetivo, de aportar, ¿no es cierto?, a formar ciudadanos interculturales, no solo para los estudiantes indígenas, sino también para los estudiantes no indígenas. Ahora, obviamente, todo esto tiene que ver con un proceso, ¿no es cierto?, que tenemos que ir avanzando a largo plazo. Como les decía en un comienzo,
que desde el año 1993 esta política ha ido desarrollándose, ha ido tomando más bien más sentido, y cómo al interior del ministerio también, ¿no? Ha ido desarrollando distintos procesos. Ahora, esto tiene que ver más bien con el nivel de educación básica. Queremos también, en el año que viene, estamos ya en conversación con la CONADI para ver cómo avanzamos hacia el nivel parvulario, ¿no? Y así los distintos niveles. O sea, es decir, como desafío queda mucho por construir aún todavía, pero de alguna manera esto es lo que hasta el momento el estado del arte, en lo que el Ministerio de Educación ha ido desarrollando como política de educación intercultural bilingüe para los 9 pueblos indígenas. Y obviamente, como decía, hay otros pueblos que se han incorporado también, ¿no? Que también tendremos que ir generando políticas para ellos. Y en eso se ha ido pensando en lo que sería este programa de educación que tiene que ver con lo que es la interculturalidad. Bien, muchas gracias, ¿no? Esto sería la exposición, así que agradecido por la oportunidad y también dispuestos a preguntar si es que hubiera, o sea, responder si es que hubieran algunas preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, don Felino. Le invito a los demás participantes de este panel a encender sus micrófonos. José, me dicen que por favor active su cámara. Estamos todos en línea para esta ronda de síntesis y preguntas. Resulta bastante interesante el conjunto de exposiciones que acabamos de ver, porque efectivamente tienen que ver con los distintos diálogos que establece, por un lado, en la presentación de José, los distintos encuentros y los distintos momentos de esos encuentros que tiene efectivamente la expedición de Magallanes con los pueblos originarios en su paso por este estrecho. Pero además vemos en ambas políticas que fueron expuestas de manera más detallada, que también hablan de los distintos momentos entre el encuentro y el diálogo que se establece desde el Estado con los pueblos originarios, en pos de establecer políticas que efectivamente representen un pleno ejercicio de derechos de los pueblos originarios respecto de la salud, la educación y también de los derechos culturales. En ese contexto hemos recibido algunas preguntas que voy a pasar a compartir para que se genere la reflexión. La primera pregunta dice así: ¿cuál es la percepción de los pueblos originarios respecto de esta conmemoración? ¿Creen que este hito geográfico puede convertirse en una vía de conexión más profunda y directa con su cultura y tradiciones? ¿Sienten que después de tanto tiempo se comienza a reivindicar el rol y participación de los pueblos originarios de Magallanes por parte del Estado? ¿Quién es la pregunta? A ver, ¿alguien quiere iniciar? ¿Comenzar con la respuesta, con el comentario? Bueno, en nuestro caso, yo me quiero remitir a lo que han planteado las propias organizaciones de los pueblos originarios, en este caso Cahuéscar y Yagán, en los distintos procesos de diálogo que hemos tenido, desde la consulta, implementación del programa, en el diálogo que se hizo con la señora ministra el año pasado, en Punta Arenas. Y ellos lo que piden es básicamente visibilidad, es decir, estar presente en ser parte de la mesa, digamos, de esta comunidad. O sea, ser parte de la mesa de la región, digamos, de las conversaciones que se generan en la región. Y a mí, yo recuerdo que se planteó ahí, a propósito del monumento que se inauguró recientemente con motivo de los 500 años, de que ellos plantearon en la reunión con la ministra de que era necesario que hubiera un hito de ese tipo en Magallanes, puesto que la región, yo lo recuerdo perfectamente, y los últimos acontecimientos me lo han traído a la memoria varias veces. Alguien dijo ahí de que Magallanes, Punta Arenas era quizás la ciudad de Chile que tenía más monumentos públicos. Y alguien hizo un recuento, no sé, o quizás tú mismo lo hiciste en alguna conversación, pero había una enorme cantidad de monumentos públicos, pero no había ningún monumento que hiciera alusión concreta y directa a los pueblos originarios. En la reunión se planteó que era necesario hacer algo, o sea, ahí en el propio estrecho, el estrecho como un hito, digamos, donde era necesario plantear una
una seña de ese tipo a nivel de monumento público. Creo que también eso es importante, sería muy importante hacerlo, porque yo creo que incluso hay lugares en el estrecho que es súper, donde confluían todos los pueblos. Habría que buscar cuál es ese. Yo creo que hay gente que ha estudiado eso, porque hay momentos, y así lo hemos conversado con representantes de los actuales pueblos, de que ellos se comunicaban mucho entre ellos. Incluso había mucha mezcla cultural y de otros tipos entre ellos. Y eso es interesante porque hay una cierta imagen que haya proyectado, una cierta etnografía, una cierta antropología de considerar que los pueblos indígenas son pueblos que solo funcionan en base a su cultura. Como el micromundo cultural de cada pueblo y nosotros y los otros. Y de ahí para allá son todos del otro pueblo. Y yo creo que aquí en esta región en particular, eso según lo que yo he investigado, lo que he conversado, eso no necesariamente era así. Había mucho contacto entre ellos, se encontraban ahí en las canoas o caminando, cazando, y eso es muy interesante de relevar. Yo probablemente creo que la gente hablaba más de una lengua, eso está comprobadísimo en el mundo indígena. Cuando llegan los europeos acá, o sea, aquí por ejemplo, la zona central de Chile, todo el mundo hablaba quechua y hablaba mapuzungún. Hay mucha fuente que certifica eso. Y es más, en la época colonial el mapuzungún se transforma en idioma franco para la administración colonial. Yo creo que eso también pasaba en la región de allá. Y eso es bien interesante poder investigarlo. Yo creo que los pueblos australes cargan con este estigma que nosotros le hemos llamado el ultimismo. ¿Ya? Lo hemos puesto incluso en un documento oficial, que el tema de cómo nombrar a los pueblos, de que siempre se les está, sobre todo en la prensa, se les está considerando siempre el último, la última representante de, la última persona hablante de, qué sé yo, y eso es un estigma bien difícil de sacarse, pero ellos han avanzado harto sobre eso. Eso podría decir. Muchas gracias, José. Por favor, les pedimos que durante esta ronda de conversación mantengan sus cámaras encendidas. Graciela, Felino, ¿algo que quieran incorporar en la respuesta a esta pregunta? Sí, yo creo que la pregunta ha sido como muy macro. Recogería dos cosas. El tema de qué percepción pueden tener los pueblos indígenas en un proceso histórico frente a esta temática. Yo creo que los procesos históricos siempre construyen la identidad, ¿ya?, cultural, en el ámbito de salud y en la parte espiritual. Tener la identidad cultural definida también es la sanación de salud mental de los pueblos indígenas desde una perspectiva de medicina, ¿ya? Tener redes, reconstruir redes sociales y territoriales en su amplia comprensión, también es la sanación y cura que también encuentran los pueblos indígenas, principalmente en el tema de salud mental que hemos abordado sobre este tema, ¿ya? Y yo creo que estos espacios, estas conmemoraciones igual nos llevan a ese nivel desde una perspectiva indígena. Con respecto al tema de participación, yo voy a hablar de lo que hemos trabajado del área de salud. Siempre nos pide, porque en la Seremi, desde el año 2015, se instaló más sistemáticamente el tema de pueblos indígenas. Y como mencioné en mi presentación, en la base es el tema de participación. En eso hay que entender de que en la región de Magallanes hay 3 pueblos, ¿ya? Hay más presencia muchas veces, a veces nos encontramos más con mapuche huilliche, ¿ya? Y en esa lógica siempre nos solicitan y nos piden de trabajar el tema de participación considerando el territorio y la población para dar esa dinámica particular en el territorio, la participación, ¿ya? Para nosotros desde una mirada institucional podemos decir, juntamos los 3 pueblos y armamos una participación en temas de salud. Y ahí nos han dicho de que no, Cahuasca, Yagán y también Huilliche
tienen una visión distinta y que pueden en un punto de encuentro dialogar, pero la base se tiene que instalar desde pueblos y considerando también sus territorios y su dispersión geográfica. En eso estamos, y hoy día nos pilló la pandemia, hemos estado retomando el tema de participación, ser más constantes en eso, y creo que es un desafío que tenemos que instalar una participación real y activa y que sea sistemática en estas acciones de salud intercultural. Felino, ¿algo que agregar? Sí, bueno, más bien respecto a la pregunta, ¿no? ¿Qué significa esto para los pueblos indígenas, ¿no? Obviamente, a partir de lo que relataba José, uno podría decir quizás en todo ese hito que ocurrió, ¿no es cierto?, hace 500 años atrás, quizás no hubo un diálogo intercultural, ¿no? Quizás el encuentro, el proceso fue de una manera distinta. Han pasado los 500 años y hay un ciclo de todo este tiempo y hoy estamos en una realidad distinta, ¿no? Hoy hablamos desde el Estado, como decíamos, estas políticas quizás no son lo suficiente, pero hay una postura distinta, hablamos de interculturalidad y de diálogo, ¿no? Y como decía también Graciela, a lo mejor es el tiempo de hablar de sanación, o sea, estoy refiriendo a lo que puede significar, ¿no?, para los pueblos este hito, ¿no?, el recordar esto, lo que ocurrió, ¿no? Obviamente, pero hoy estamos mirando desde esta perspectiva, desde hoy día, desde este nuevo ciclo que estamos viviendo, en una mirada mucho más intercultural, de diálogo, de buscar esa sanidad espiritual, mental, de proceso, etc. Hay otra pregunta que también tiene que ver con el área educativa. Preguntan si son partidarios de regionalizar los contenidos curriculares, es decir, que los estudiantes conozcan más de sus territorios y descentralizar el conocimiento. Sí, mira, en realidad, bueno, aquí en Chile el currículum es centralizado, ¿no? En otros países hay currículum regionalizado. Sin embargo, los programas de estudios, de alguna manera, obviamente llevan a la territorialidad, es decir, por ejemplo, los programas de estudios relacionados a Yagán-Cahuáscar se va a desarrollar más bien en la región de Magallanes, ¿no? De tal manera que, y centrado más también en lo que es el conocimiento desde los pueblos, ¿no? Y son los educadores tradicionales que les imparten, por lo tanto, de allí, si bien es cierto, tenemos un currículum nacional centralizado, pero a través de esta modalidad, como se propone en las bases curriculares y en los programas y en lo que el Ministerio propone para cada uno de los distintos pueblos, obviamente uno podría decir, si bien es cierto, es los conocimientos culturales desarrollan los propios educadores en su territorio. José, Graciela, ¿algo que quieran compartir al respecto de la descentralización del conocimiento y la regionalización de los currículos educacionales? Bueno, en nuestro caso, desde que nosotros empezamos a trabajar en el 2014, todo nuestro trabajo ha sido en base a la participación y la descentralización de los procesos, en el sentido que todas las acciones que nosotros desarrollamos se hacen en diálogo permanente con organizaciones en las regiones, los territorios, en un proceso de diálogo que tiene 3 partes: diálogos de priorización, de seguimiento y de evaluación de las medidas. Y eso desemboca en la generación de un plan regional de revitalización cultural, donde están anotadas todas las iniciativas que se aprueban en los diálogos y las formas como se van a invertir los recursos asociados en cada uno de los casos. Yo quiero resaltar al respecto de que este año, en todo el contexto que nosotros hemos vivido, hemos tomado la decisión porque nosotros, la forma de ejecución presupuestaria que nosotros ejercitamos está básicamente sustentada en convenios de colaboración que se establecen entre la Subdirección de Pueblo Originario y un tercero, que puede ser un ente regional, y en este caso nosotros hemos ido poco a poco privilegiando hacer los convenios con las propias organizaciones. Ellos mismos sean los que ejecuten la acción.
Y a su vez eso implica hacer un ejercicio también de capacitación a las personas para de transferencia de capacidades para que las personas puedan rendir esos convenios, lo cual implica pasar a una etapa bien importante que es la acción, en la ejecución de una acción, en este caso producto de una acción de un organismo público. ¿Ya? Eso también ese empoderamiento también es importante y es una acción directa que va en beneficio de un territorio, porque las organizaciones están en comunas a veces muy alejadas de las capitales regionales, y eso implica también un fortalecimiento de una red a nivel local, y yo creo que estos ejercicios de descentralización empiezan por eso también. ¿Ya? Yo también, a propósito de la otra pregunta, quisiera recalcar algunas medidas que nosotros estamos haciendo. Estamos apoyando un proceso de restitución de bienes culturales que se está haciendo a través del Ministerio, impulsada por la señora ministra Consuelo Valdés, de restitución y también apoyada por la Seremi aquí presente, de restitución de bienes culturales del pueblo Yagán, que se están haciendo entre museos del Servicio del Patrimonio, es decir, entre el Museo de Historia Natural, la colección Martín Gusinde específicamente, desde el Museo de Historia Natural de Santiago de Chile hacia el Museo Martín Gusinde de Puerto Williams, un museo que tiene una relación muy, muy interesante con la comunidad Yagán de Bahía Mejillones, que reside en Villa Uquica. Entonces ese ha sido un proceso muy importante para la comunidad, ellos lo han valorado mucho porque han vuelto a la colección, al museo, piezas que han estado por muchos años depositadas en bodegas del Museo de Historia Natural. Y ese proceso va a seguir en curso. Y también ahora se está iniciando un proceso de restitución de restos humanos, que es bien interesante también, que eso se está haciendo a nivel internacional, nosotros estamos involucrados en ese proceso desde el Museo de la Plata hacia la comunidad, de un proceso que estamos empezando a trabajar en este minuto con todas las limitaciones que están derivadas del contexto, pero va a ser un proceso como paradigmático en ese sentido. En lo que implica el tema de las colecciones museográficas. Quisiera resaltar solamente las dos cosas. Sí, solo agregar de que lo veo desde el punto de vista de salud. La institución en sí, de ámbito de salud, tiene una cultura de salud bien homogénica, ¿ya? Eso lo reconocemos y eso no va a cambiar hoy día, y si no es un proceso. Por eso digo que el tema de la interculturalidad es un proceso. En esto de medicalización y de mostrar las evidencias, el tema es complejo de abordar principalmente desde el nivel de conocimiento, de equiparar el conocimiento. Siempre ha sido un tema de trabajo en formación, capacitación específica con los funcionarios, pero también acá yo creo que el tema de intersectorialidad, igual agradezco que esté Felino, de cómo se trabaja el tema de la formación de pregrado, ¿ya? Cómo trabajamos a profesionales que salgan con estas competencias intercultural y no encontrarse ya con la acción de terreno, de encontrarse con la diversidad cultural, que es muy distinto de abordar. En eso, en la mirada de formación, si bien está la interculturalidad, pero también en temas de salud estás en los colectivos y también comunitarios. Es un tema que se vuelve a retomar en este ámbito de trabajo, principalmente este trabajo que ha pasado en la situación de pandemia. Cómo se trabaja este tema de los colectivos a los comunitarios. Por eso el tema de la globalización también nos lleva a reflexionar de las miradas que tenemos que tener desde salud, o qué tipo de salud que tenemos que tener. La pertinencia cultural nos lleva a eso. Yo creo que es un poco de ver de la forma que hay que trabajar en terreno y en las prácticas para ver y ser concreto en materia de principalmente en materia de salud y pueblos indígenas, porque también tenemos otras poblaciones que también es migrante, que hoy día también ha sido un trabajo fuerte desde el Ministerio. Muchísimas gracias,
a Graciela, a José, a Felino por su participación. Hay una reflexión que comparte con nosotros a través del chat de YouTube, que es de Carolina Rebain. Dice así: alma. Hoy sí que hay algunos que no tienen alma y nadie los cuestiona. A nuestros pueblos originarios, sí. Dios mío. Agradezco su presencia, su participación. Realmente fue un panel, un bloque muy interesante. Quedan hartas preguntas, queda harto que trabajar y que reflexionar. Así que ahora les pido que por favor no apaguen sus cámaras. Vamos a pasar a la síntesis y palabras de la Ceremi de Magallanes, la Antártica chilena, de las culturas, las artes y el patrimonio. Estimada señora Catherine, adelante por favor. Bueno, solamente agradecer Felino, Graciela, José, muchas gracias por su grande exposición y los desafíos que nos plantean como instituciones públicas para seguir trabajando en formar esta gran red, este gran país. La unión y los diálogos son sumamente importantes para llegar a los fines que finalmente nos convocan a cada uno de nosotros. Además, agradecer a todo el público que estuvo conectado con nosotros durante esta jornada, desde las 9 de la mañana, y los queremos dejar invitados a que mañana nuevamente se puedan conectar desde las 9 de la mañana. Vamos a estar con un panel de jóvenes conversando en relación al estrecho y también cerrando con el panel artístico. Así que todos cordialmente invitados, los invitamos a revisar www.amediomileniobelmar.cl para que puedan ver los expositores del día de mañana y puedan seguir haciendo sus comentarios en nuestras redes sociales. Muchas gracias, que tengan una gran jornada el día de hoy. Muchas gracias, Blas.